Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, Su llegada cambió todo, escucha el mensaje. Una nueva relación con el pastor Arturo Muro. Buenas tardes, iglesia. Se está acercando la Navidad. Ya la decoración se está viendo, están planeando ustedes sus fiestas, las comidas del 24 y también del 25. Una hermosa temporada. Y en esta temporada, hace tiempo atrás, decidimos compartir con ustedes una serie para ver cómo Jesús ha impactado. La serie de mensajes se llama Su llegada cambió todo. Y lo estamos viendo tanto los domingos como los miércoles en la noche. Y bienvenidos todos a Torre Fuerte y los que nos están viendo en transmisión. La semana pasada, el primer mensaje de esta serie el domingo fue un nuevo pacto. Si quieren ver ese mensaje, lo pueden ver en nuestra página web o en el canal YouTube de la Iglesia Torre Fuerte. Hoy vamos a tocar el tema, una nueva relación. Eso es, ¿cuántas cosas cambiaron por el nacimiento y la vida, muerte y resurrección de Cristo? Pero enfocándonos en el nacimiento. ¿Cuántas cosas cambiaron? Y es lo que estamos viendo cada domingo y cada miércoles. Y hoy lo que queremos analizar es una nueva relación. Eso es, debido a la venida de Jesús, al nacimiento de Jesús, al Verbo encarnado, eso abre las puertas para que tengamos una nueva relación llena de bendición, una nueva relación de salvación, una nueva relación con Dios, una nueva relación que nos trae vida y vida en abundancia a nuestras vidas. Entonces, voy a invitarles a abrir sus Biblias a Juan el capítulo 1, versículo 14. Es asombroso cuando uno analiza la historia, ver cómo la llegada de Jesús cambió todo. Viendo para atrás a través de 2000 años y viendo los cambios que ha producido Jesús en el mundo, es increíble. Increíble que un hombre llamado Jesús, que nació en un lugar no muy importante, en el extremo oriente del Imperio Romano, lejos de la ciudad de Roma o las fuentes de poder político y poderío económico. Una persona quien nunca viajó fuera de su región de Nazaret a Jerusalén, que tenía solamente unos cuantos seguidores, cientos de seguidores cuando murió, quien fue rechazado y perseguido por su propio pueblo, no solamente es recordado hoy en día, 2000 años después, sino que si analizamos la historia, es el hombre de más influencia de toda la historia de la humanidad. Ahora, muchos podrán despreciar, ignorar o rechazar las enseñanzas de Jesús. Esa es una decisión personal de cada persona. Pero nadie, absolutamente nadie puede negar la influencia, el impacto más bien, que Jesús ha tenido sobre la historia, la humanidad, la sociedad y la cultura de nuestro mundo. Pensemos un momento en esa influencia que ha tenido. 3 de las grandes religiones nombradas en el mundo, el Islam, budismo y también el hinduismo de la India, nombran y consideran a Jesús como una persona, una figura histórica de importancia y de influencia. No creen en él como el Mesías, no lo reconocen como el Salvador, pero sí reconocen la influencia que tuvo y que sigue teniendo. Hoy en día la Navidad, si vemos alrededor del mundo, la Navidad que recuerda el nacimiento milagroso virginal del Hijo de Dios, se celebra alrededor del mundo, aún en países que, entre comillas, no son cristianos. Sencillamente porque ven en la temporada de la Navidad una oportunidad comercial de vender y ganar dinero. Y celebra en lugares como Japón. En Japón celebran Navidad, no la misma forma que nosotros, y hay otro personaje ahí que usan para personificar la Navidad, pero la celebran. Esa es la influencia, ha llegado en maneras equivocadas, pero también en maneras correctas alrededor del mundo. Hoy en día, si uno hiciera una búsqueda del nombre Jesús
usando el buscador llamado Google, encontrarías cerca de 700,000 millones de usos de la palabra Jesús en Google, haciendo a Jesús el que encabeza la lista de las personas o los nombres más buscados en Google. Claramente la preeminencia de Jesús se ve en esto. El calendario principal que se usa en el mundo hoy en día, no es el único, pero es el principal, está basado en el calendario gregoriano. Y ese calendario divide la historia en esta manera, ustedes bien lo saben, antes de Cristo y después de Cristo, reconociendo el parteaguas que fue Jesucristo para toda la humanidad, sin par. Inicialmente los seguidores verdaderos de Jesús eran unos cientos, y aun cuando murió, resucitó, en los primeros días de la iglesia ahí en Jerusalén, numeraban unos quizás hasta 20,000 personas. Es todo. No se compara con lo que hoy es 2.500 millones de personas que siguen a Jesús, según las estadísticas. Eso no significa que cada uno es un creyente, pero según las estadísticas. Sin embargo, a unos 200 años, 250 años del nacimiento de Jesús, ya ese número pequeño de creyentes y seguidores en Jesús había crecido exponencialmente, alcanzando a muchas regiones del Imperio Romano. De un nombre poco conocido en un mundo pagano, en donde el César era considerado un dios, Jesús se convirtió a poco tiempo en la persona más adorada de todo el Imperio Romano oriental y occidental. Y los efectos de esta transformación en la sociedad, en la humanidad, se puede ver claramente en los próximos siglos, de la venida de Cristo a lo que es hoy en día. Vamos a ver, nada más analizar unos sectores. Hablemos del sector académico. ¿Qué impacto ha tenido la llegada de Jesús en el sector académico? Bueno, las primeras universidades, dos de las más importantes, una que es la Universidad de Oxford en Inglaterra y la otra, la famosa universidad, que no puedo pronunciar el nombre francés, que está en París. ¿Okay? Esas fueron fundados esencialmente como centros de escolaridad cristiana. La famosa Universidad de Harvard, que hoy en día es de renombre por su programa de la maestría de Administración de Empresas MBA, esa universidad fue fundada por un pastor para que fuera un centro de educación teológica para preparar a ministros para las iglesias. Así empezaron. O sea, ese es el impacto que ha tenido en el mundo académico. Claro, lejos de su fundación, esas universidades se fueron abriendo a un punto de vista más secular, pero mira cómo iniciaron. No hubieran existido si no hubiera sido un cristiano que lo hubiera fundado. Aunque existía antes de Cristo la medicina y había cuidados, obviamente, de los enfermos antes de Cristo, lo que reconocemos hoy como hospitales, los modernos, fueron fundados por cristianos. El primer hospital público, cuando no existía, fue fundado por Basilio el Grande, obispo de Cesarea en la parte oriental del Imperio Romano, conocido como el Imperio Bizantino. Y después muchos otros hospitales se fueron fundando, principalmente como cristianos atendiendo a las necesidades de los enfermos. Un ministerio de misericordia. En cuanto a la mujer, los derechos y la importancia de la mujer ha sido debido a la gran influencia de Cristo. Su manera de reconocer y tratar a las mujeres en una sociedad de aquellos días dominada por hombres, en donde las mujeres tenían pocos derechos y reconocimiento, dejó un impacto, un huello que todavía se siente hoy cuando se declaró por el apóstol Pablo que en Cristo no hay mujer y no hay hombre. Los dos tienen esa misma herencia espiritual. Inclusive le dice a los hombres que vivan sabiamente al lado de tus mujeres, tratándola como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de Dios. Entonces, todavía hay mucho que hacer por los derechos y la importancia de las mujeres, es cierto, pero comparen lo que es la mujer en sociedades occidentales con otros lugares del mundo en donde la situación es muy diferente. En el mundo del arte también se puede ver el impacto que ha tenido Jesús. Las famosas pinturas, las esculturas más famosas, especialmente la música clásica, que fueron compositores eclesiásticos que las hicieron, se puede ver la influencia, el impacto de la vida
de Jesús y todavía hasta la fecha. En resumen, su llegada cambió todo. Pero lo que acabo de mencionar no es lo más importante. Ese es el impacto que ha tenido en la sociedad, en el mundo, en instituciones. Pero su impacto espiritual no se puede medir, es incomparable, mucho más de todo lo que yo he mencionado. Lo que mencioné en el mundo académico, artístico, ha sido un impacto terrenal, pero no celestial. Un impacto temporal, pero no eternal. Y quiero compartir ahora ese cambio celestial y eternal muy importante. Su llegada cambió todo, produciendo una nueva relación. Busquen en sus Biblias, por favor, Juan el capítulo 1, versículo 14. Esta nueva relación es el resultado, en primer lugar, de una nueva realidad que se describe en Juan el capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si uno considera el versículo 1 de ese primer capítulo del Evangelio de Juan, ahí dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es una referencia directa a Jesús. Esa es la nueva realidad, que a partir del nacimiento de Jesús hay una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Siempre ha existido, teológicamente hablando, un Dios en tres personas, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como por toda la eternidad, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos la Trinidad. El eterno Hijo de Dios se encarnó. Eso es, Dios Hijo se encarnó. Y ahora es Dios Hijo, divinamente hablando, y también Dios Hijo, humanamente hablando. Algo sucedió ahí que es un parteaguas. Ahora asumió el Hijo de Dios una naturaleza humana en la encarnación hace 2000 años. Desde entonces, la segunda persona de la Trinidad posee dos naturalezas, una divina y otra humana, en la misma persona. Esto se llama, en la teología, voy a mencionar un término teológico, si me permiten, la unión hipostática. ¿Cuántos habían escuchado ese término antes? Sí, algunos quizás. Los que han estudiado en seminarios, institutos, la han escuchado. Jesús siempre ha sido Dios, pero en la encarnación el Hijo de Dios tomó forma humana, de acuerdo a Juan el capítulo 1, versículo 14. Y desde entonces el eterno Hijo de Dios es Dios, completamente Dios, totalmente Dios, y también es un ser humano completamente, y esas dos no se mezclan, dos naturalezas en una misma persona. No me exigen, por favor, explicarlo más, porque yo no lo comprendo. ¿Cómo puede ser eso? No lo entiendo, no le comprendo. Ninguno de ustedes me lo va a poder explicar en una manera que yo lo pueda comprender, porque estamos tratando de explicar la naturaleza de Dios, que es difícil porque Dios es eterno y nosotros somos finitos. Pero esa es la realidad, la nueva realidad, que ahora Dios el Hijo tiene una naturaleza humana y también tiene una naturaleza divina. La divina siempre ha sido, la humana inició a partir del nacimiento de Jesús. ¿Por qué es tan importante eso? Porque esa nueva realidad hace posible nuestra salvación. Dios no puede morir. Tuvo que ser hombre para poder morir Jesús. Entonces, si esto no hubiera sucedido, nuestra salvación no hubiera sido posible. Tenía que encarnarse para poder ofrecerse como un sacrificio perfecto para pagar el precio de nuestros pecados, y con la resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder, reconociendo y aceptando el Padre el sacrificio del Hijo para que todos nosotros pudiéramos ser salvos a través de su sangre, recibiéndolo como Salvador. Eso es la importancia de esta nueva realidad que gozamos hoy en día, que inició ahí. Las dos naturalezas de Jesús, otra vez reitero, la humana y la divina, son inseparables.
En los primeros siglos de la historia eclesiástica, la historia de la iglesia, se realizaron varios concilios que se llaman ecuménicos. Eso es, todos los líderes de la iglesia todavía estaban más o menos unidos en los primeros siglos, se reunieron en varios lugares. El primero fue en Éfeso, en lo que hoy en día es Turquía, para decidir cuestiones teológicas que habían surgido, preguntas acerca especialmente al principio de la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús y la naturaleza del Espíritu Santo. Porque aunque la Biblia lo declara abiertamente, se predicó claramente, el hombre tratando de entenderlo tenía que aterrizarlo en una manera que pudieran ellos explicarlo. Y ahí es cuando empezaron las primeras herejías, porque un grupo enfatizaba más la divinidad de Cristo, dejando a un lado la humanidad que era necesaria para ser nuestro Salvador. Otro grupo enfatizaba más la humanidad de Jesús y dejaba a un lado la divinidad, haciéndolo una persona diferente a la que es. Y eso pasó en los primeros siglos hasta que determinaron todas estas cuestiones teológicas, aunque nosotros difícilmente la podemos entender. Entonces, esa es la doctrina, la nueva realidad que ahora Jesús, el Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo, se encarnó y es ahora nuestro Salvador. Bueno, la mejor explicación de esta nueva realidad se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Inclusive hay un canto que me gusta mucho, que creo que se llama el Señor, no me acuerdo cómo se llama ahora, ahí los músicos deben saber. Señor de la creación, así se llama el canto, basado en este texto, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que empieza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y con esta introducción está pidiendo que usemos la vida, la actitud de Jesús como un modelo para nuestras vidas y para nuestras relaciones los unos para con los otros. Y dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en otras palabras, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, por amor, por el gozo puesto delante de él, dice Hebreos, sino que se despojó a sí mismo. Esto es muy complicado de entender. No se puede despojar de la divinidad porque es Dios, pero puso a un lado los derechos de la divinidad, la glorificación y todo lo que sentía para poder nacer como un ser humano, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cosa que no hubiera sido posible si no hubiera el milagro de la encarnación del eterno Hijo de Dios. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, termina estos versículos. Y esta nueva realidad nos presenta a nosotros una nueva posibilidad, que no la apreciamos tanto 2000 años después del nacimiento de Cristo, pero sí somos beneficiarios de ella. ¿Cuál es esta nueva posibilidad? Es que ahora en un cuerpo son unidos tanto judíos como gentiles. Para nosotros hoy en día no tenemos tanto problema con eso, porque yo no creo que aquí conozca yo una persona que es judía, que ha creído en Jesús como Mesías. ¿Hay alguien aquí? Conozco a varios, pero no están dentro de la iglesia. Pero en aquellos días, al principio, la población de las iglesias mayormente eran judíos que habían creído en Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, recibiéndolo como Salvador para el perdón de sus pecados y la vida eterna. Mayormente eran judíos. Pero con el tiempo empezaron a crecer las iglesias fuera del entorno de Israel, y entonces la mayoría de esos creyentes ya no eran judíos, sino eran personas gentiles, se llama en la Biblia, no judíos que estaban aceptando a Jesucristo. Y antes de esta situación de la encarnación del Verbo, había una separación tremenda entre una persona judía y una persona no judía. Un judío veía a una persona no judía con menosprecio, llamándole hasta perros. Entonces, en Juan el capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Eso es,
Jesús nació siendo judío para alcanzar a los judíos que se habían perdido, principalmente, no exclusivamente, pero los suyos le rechazaron. Al ser rechazado, Dios inició una nueva etapa, una nueva dispensación, un nuevo plan que incluía tanto a judíos como a no judíos. Y esto lo encontramos en Efesios el capítulo 2, versículo 11. Si pueden buscarlo ahí, por favor. Anoten los textos, porque después si no recuerdan algo, lo pueden ver o lo pueden ver en el mensaje que está en YouTube. Dice Efesios 2:11. No olviden que ustedes, los gentiles, ahora, esos son todos nosotros, Ya acabo de hacer la pregunta si había un judío entre nosotros. Y amo a los judíos. No hay. Entonces, esto se aplica a cada uno de nosotros. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. ¿Antes de qué? Antes de Cristo. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, señal física que eran parte del pueblo escogido de Dios, aun cuando esa práctica solamente afectaba su cuerpo y no necesariamente su corazón. En esos tiempos, antes de Cristo, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. A propósito, el mensaje de la semana pasada fue un nuevo pacto. Si quieren entenderlo bien, les recomiendo ver esa predicación del pastor Edgar Cerez en YouTube o en nuestra página web. Ustedes vivían, continúa el versículo 12, en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y en el versículo 13 dice una verdad tremenda. Pero ahora, después de Cristo, ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Judíos con no judíos. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Esta es la nueva posibilidad que se presentó con la encarnación del Verbo eterno, Hijo de Dios, de un solo cuerpo, un solo pueblo. Pero esa nueva posibilidad nos lleva a una nueva hermandad. No se puede explicar mejor que lo que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 2:14 en adelante. Permíteme leerlo como un comentario sobre esta nueva realidad que nos da una nueva posibilidad para una nueva hermandad. Efesios 2:14 dice: Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que los separaba. Logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Ahora, cuando esto sucedió, teológicamente hablando, eso fue una realidad en los ojos de Dios. Sin embargo, a los ojos de los seres humanos les costó un tiempo en poder bajar esto a la práctica. En las primeras iglesias, como dije, mayormente eran judías. Después empezaron a crecer iglesias fuera de Israel con una población de creyentes mayormente no judíos. Y eventualmente, a poco tiempo, eso los llevó a un pique, a un conflicto. Algunos de los judíos cristianos exigían que para que un creyente no judío fuera reconocido como un verdadero creyente en Cristo, esa persona tendría que, en el caso de un hombre, ser circuncidado físicamente y además empezar a obedecer la ley de Moisés. Obviamente esto ocasionó un conflicto porque los que no eran judíos, que estaban creyendo en Cristo, no querían pasar por todo eso y este grupo quería que sí. Eso los llevó a un concilio en Hechos, el capítulo 15, en donde los líderes principales reconocidos se reunieron y guiados por el Espíritu Santo llegaron a la siguiente conclusión: un creyente no judío no tiene que convertirse en un judío circuncidado, obedeciendo la ley de Moisés, para ser un verdadero creyente en Cristo Jesús. Y eso es un beneficio que tenemos nosotros hoy en día. No tenemos que circuncidarnos. Si se hace, no es un pecado, es algo de higiene para los hombres, pero no tienen que hacerlo para ser considerado un creyente en Cristo Jesús. Ni tenemos que obedecer el antiguo pacto que se explicó la semana pasada.
simplemente creyendo en Cristo y siguiendo sus enseñanzas del Nuevo Testamento, evangelios y epístolas. Eso es lo que nos hace un creyente en Cristo Jesús, de tal manera que ahora tenemos una nueva hermandad. Hizo la paz Dios entre esos dos grupos, pero costó un tiempo. Tristemente todavía surgen grupos a través de la historia y aún en nuestros tiempos que pretenden exigir de nuevo que nosotros, no siendo judíos, entremos al mundo de los judíos, quizás no a través de algo tan radical como una circuncisión, pero sí a través de observar las fiestas solemnes, algunas costumbres de los judíos del Antiguo Testamento, cuando eso no es necesario para un creyente. Están ahí para nuestra edificación, para que podamos aprender principios espirituales, pero no tenemos que regresar a esos tiempos del antiguo pacto. Cristo, dice el versículo 16, reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Y como resultado, todos son hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni gentil, son hijos de Dios. Ya no hay esclavo ni libre, son hijos de Dios, no hay diferencia. Ya no hay hombre y mujer, no que dejen de ser hombre y mujer, pero ya no hay una diferencia espiritual hablando. Tienen la misma posición antes de Dios, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora pertenecen a Cristo y tienen todas las promesas de Abraham, de Isaac y Jacob. Somos hermanos unidos para siempre en Cristo, miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo. Entonces significa que todos los que estamos aquí, que somos creyentes, somos hermanos en la fe. Inclusive ese es el nombre que más utilizan para comunicarse con los demás creyentes, ¿no? Hermano, hermana. Aunque todos tenemos un nombre, usamos eso porque no recordamos el nombre de todas las personas. Y vamos a ser hermanos por toda la eternidad. Ahora, yo no estoy diciendo que nos vamos a conocer tal como somos en la eternidad, porque no hay ningún texto en la Biblia que nos enseñe eso, ni tampoco enseña en contra. No sé qué va a pasar con nosotros, pero sí sé esto: vamos a ser hermanos en Cristo por toda la eternidad. Y algunos seguramente dicen, ay, si no aguanto a esta persona ahora, ¿cómo lo voy a aguantar en la eternidad? Recuerden que la salvación viene en 3 fases. La salvación inicial es cuando creemos en Cristo Jesús y se nos libera de la paga del pecado. Jesús asume el precio y somos perdonados y tenemos vida eterna. Ya no vamos a condenación. Eso pasa al instante cuando somos declarados hijos de Dios y nuevas criaturas, al momento de creer. Ahí inicia una segunda etapa de salvación, en donde el Espíritu Santo nos libera del poder del pecado en nuestras vidas. Y la última fase de la salvación se llama la salvación final, cuando Dios nos libra de la presencia del pecado. Eso es, que no va a haber pecado en el cielo. Ya no va a haber una persona que usted no pueda aguantar en el cielo. Todos nos vamos a querer y amar perfectamente, porque ya no habrá pecado en el cielo. Ya no habrá celo, ya no habrá ego en el cielo. Aquí en la tierra todavía luchamos con eso. Por eso hay tantas expresiones en el Nuevo Testamento para describir cómo debemos de tratarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Hay hermandad. Inclusive la hermandad carnal que tienen ustedes con hermanos de la misma mamá o del mismo papá no va a ser tan importante, porque esa no dura por la eternidad. Esa dura cuando están aquí en la tierra. Gracias a Dios que los que tienen hermanos y hermanas aquí, ámenlos. Pero esa relación no va a ser para toda la eternidad, salvo que sean hermanos en Cristo. Ahora, si son hermanos carnales y hermanos en Cristo, esa sí dura para toda la oportunidad. Así que esas expresiones unos con otros, que no tengo el tiempo de explicar el día de hoy, que son más de 20 expresiones, es lo que debe de predominar en nuestras vidas, teniendo la actitud que tuvo Cristo en encarnarse como el Verbo Hijo de Dios eterno. Amarse los unos a los otros, servir los unos a los otros, orar los unos por los otros, edificar los unos a los otros, alientar los unos a los otros y muchas otras más. Saludar los unos a los otros. Eso lo hacemos bastante bien el día de hoy. Los demás, no tanto. Todos tenemos comunión por fe en Cristo, los unos con los otros, como hijos de Dios y miembros del mismo cuerpo. En conclusión,
esa nueva realidad que nos da una nueva posibilidad y una nueva hermandad, solo nos impacta, ojo, eternamente si tomamos una decisión para Cristo. En esta temporada van a haber muchas actividades y fiestas que nos van a mantener sumamente ocupados y que aparecen en algunos casos que no tienen fin. Qué bueno que se celebra la Navidad, qué bueno que podemos celebrarlo, qué bueno que podemos gozarlo, qué bueno que podemos disfrutarlo. Reconozco que es una buena temporada para estar con familia y amigos. Sin embargo, ojo, recordemos el propósito de ese nacimiento milagroso de Jesús. Jesús no vino para ser festejado. Él mismo lo dijo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Vino para que creyeran y creyendo tuvieran vida eterna. Así lo dice Juan. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. De nada nos sirven todas estas festividades y celebraciones de esta temporada sin la fe en Cristo Jesús. Recuerden ustedes, los que a lo menos en la adolescencia y años posteriores recibieron a Cristo, no en la infancia. Quizás algunos recuerdan cómo celebraban la Navidad antes de Cristo y cómo la celebraron después de Cristo. Yo puedo ser alguien honesto, la manera que yo celebraba la Navidad antes de Cristo no es digna, o no era digna. La manera que empecé a celebrar la Navidad en el año 74, cuando recibí a Cristo, fue totalmente diferente. Las actividades fueron totalmente diferentes, las actitudes fueron totalmente diferentes, las relaciones fueron totalmente diferentes, la manera de celebrar fue totalmente diferente a lo que hacía antes de Cristo. ¿Qué es lo que predomina en las fiestas seculares cuando se celebra la Navidad en las oficinas o fuera de oficinas entre personas que no conocen a Cristo? ¿Qué es lo que predomina? El alcohol. Otra vez, no estoy predicando en contra del alcohol, ¿eh? Eso, para otra ocasión hablamos de eso. No, pero se celebra tomando. Algunos llegando a emborrachándose. Obviamente eso afecta la relación entre las personas que están en la fiesta y a veces hasta pleitos hay. Eso no es una manera digna de celebrar Navidad. Tengo que confesar, yo celebraba la Navidad en otra forma y ahora no. Esa es la manera que impacta la decisión por Cristo en nuestras vidas. Hay que tomar una decisión para iniciar una nueva relación que conlleva la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. El famoso versículo de Juan 1:12, que probablemente muchos de ustedes ya lo tienen memorizado, dice: mas a todos los que recibieron. O sea, está reservado a todos los que le recibieron. El versículo anterior de ese vino a los suyos le rechazaron. Obviamente no están incluidos los que rechazan a Cristo, pero los que reciben, que significa aceptar, la raíz del verbo es tomar, los que toman esa invitación que se les da de salvación, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y para que no haya confusión, el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces quisiera terminar el mensaje de hoy en oración y invitar, si alguien aquí presente no ha recibido a Jesucristo como Salvador, todavía no inicia esa nueva relación. Quizás usted ha participado en una religión y podremos definir una religión como todo esfuerzo humano para alcanzar a Dios, cuando la nueva relación describe la voluntad divina, el verbo que se encarnó para alcanzar al hombre. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios hasta que tomemos esa decisión. Así que en la oración le voy a invitar a aquellos que no lo han hecho a tomarla. Cerremos nuestros ojos y oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra, sobre todo el milagro de la encarnación. Por amor al mundo,
entregaste a tu unigénito Hijo para que muriera, para que nadie se perdiera y creyendo en su nombre tengan vida eterna. Te damos gracias por eso, Señor. Pero te quiero pedir por aquellos que están entre nosotros quizás que todavía no han tomado esa decisión. Quizás no hay claridad en su mente de lo que significa esta nueva relación. Quizás hay confusión en su mente de cuál es el proceso de hacerlo. Y estamos en la mejor disposición de poder explicarlo en forma personal. Si usted está aquí presente y nunca ha tomado esa decisión, pero que le gustaría tomarla, levante su mano para que yo ore por usted y después usted se puede acercar con un servidor para poder hablar más acerca de esta decisión tan importante que cambia para la eternidad tu relación con Dios. ¿Hay alguien que diga, pastor, yo nunca he tomado esta decisión, me gustaría tomarla el día de hoy? Levante su mano. Amén. 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 Muy bien. Padre, dejamos la semilla plantada en tus manos para que cumpla tu propósito y tú recibas la gloria y esa semilla fructifique para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.